Pues le damos la bienvenida a la continuación de nuestro taller Fundamentos del Discipulado. Fundamentos del Discipulado. Espero que esté siendo útil este taller. El día de hoy ya terminamos el material de nuestros hermanos David y Beth Pocta y como comenté en la clase pasada, las siguientes 4 sesiones las vamos a dedicar al tema de consejería bíblica. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de 4 lecciones, que finalmente todo es dentro del esquema de fundamentos del discipulado, pero vamos a estar enfocándonos especialmente en la consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica? Y de una forma como más técnica, más bíblica y más técnica. ¿Ok? Para esto nos vamos a basar, si quieres profundizar en el tema, en el libro El Pastor y la Consejería, de Jeremy Pierre y Deepak Reju. Es un buen libro, editorial Eight Marks, se llama Los Fundamentos de Pastorear a los Miembros en Necesidad. Tiene muy buenos tips, muy buenos pasos a seguir. Y también el material de nuestro hermano Tim Sommerlin, en base a un curso de consejería que impartió hace unos años y que también después se convirtió en un diploma. ¿Okay? Así que hoy vamos a estar analizando temas de consejería. Esta clase se va a llamar Las bases de la consejería bíblica. Las bases de la consejería bíblica. Y si recordamos un poquito las conclusiones de la clase 7, vamos a recordar que debíamos apreciar nuestra relación con Dios y protegerla al máximo, que debíamos respetar profundamente la autoridad de Dios en nuestras vidas, ser moldeables, ser fáciles de enseñar, ¿no? Había que luchar contra esa tendencia de no dejarnos ayudar, de no dejarnos enseñar. También tener apertura completa acerca del pecado y las emociones. Y por último, derrotar al orgullo de nuestro corazón y luchar por la humildad siempre. Fueron los temas que estuvimos tratando la sesión pasada. Hablamos acerca de una comparación de corazones, recuerdo, y aprendimos muchas cosas del tema de la humildad y del orgullo. Bueno, como pensamiento introductorio para este tema de consejería, vamos a revisar lo siguiente. Estamos llamados a convertirnos en los mejores consejeros que podamos ser. Los discípulos tenemos muchos problemas y la iglesia es el mejor lugar para encontrar recuperación. Este pensamiento está interesante, es profundo, es cierto, nuestro llamado es ser los mejores consejeros bíblicos que podamos. Y también la otra realidad, pues sí, es que todos traemos muchas necesidades, muchos problemas y que pues la propuesta de todo este taller es que la iglesia cristiana es un gran lugar para encontrar recuperación, para encontrar nuevos inicios. Y vamos a comenzar hablando entonces del concepto. ¿Qué es la consejería bíblica? Colosenses 1:28 nos dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. Bueno, aquí el apóstol Pablo está afirmando que él proclamaba a Cristo, aconsejaba y enseñaba. Son palabras diferentes en el idioma original y también en español, no es lo mismo. Si vamos al griego de aconsejando, encontraremos que viene de la palabra nouteteo, que pues tiene varios significados que se utilizan en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, como instruir, enseñar conducta, amonestar, reprender por una mala conducta, advertir, aconsejar sobre las consecuencias de una acción incorrecta. ¿Ok? Ese es específicamente el significado de nouteteo, y de ahí parte el término consejería. Si quisiéramos saber qué es aconsejar bíblicamente hablando, pues la palabra griega que usó el apóstol Pablo contiene ese significado. Implica momentos de advertirnos unos a otros, implica momentos de aconsejarnos sobre temas de la vida diaria, implica también correcciones sobre acciones incorrectas que tengamos, ¿no? Por una mala conducta, por un error, por malas interpretaciones que estamos dando. Es una palabra muy completa. Consejería abarca como diferentes facetas de las relaciones uno a uno. Y
profundizar en el tema de consejería es todo un arte. En el medio académico hay maestrías, hay doctorados completamente enfocados al tema de la consejería. Hay personas que se preparan como consejeros profesionales de familia, de vida, y aún en el medio cristiano, por ejemplo, en Estados Unidos, hay terapeutas cristianos profesionales que se vuelven consejeros de personas, pero ya de una forma ya seria, ¿no? De una relación cliente-consejero, con citas cada semana o cada mes, etcétera. Así que es un tema muy, muy completo. En la iglesia aplicamos una buena porción de la consejería bíblica y por eso repasar estos temas es importante. Algunas consideraciones con el tema de la consejería. Primero, todos los cristianos lo hacemos. Es algo que tú y yo hacemos de una u otra manera desde hace mucho tiempo para los que tenemos años en la fe, pero podemos hacerlo bien o mal. Todo lo hacemos, pero nos puede salir mal si no sabemos bien cómo. O también lo podemos hacer bien si tenemos las bases. Otra cosa importante es que se espera que el consejero haga entendible la Biblia. Es algo que queremos de un consejero, que nos traiga la Biblia de una manera accesible y con esa nos aconseje. También la consejería, la buena consejería, quita barreras para entender la gracia de Dios. A veces traemos muchas barreras para comprender una visión más sana de Dios y la consejería bíblica justamente nos ayuda a eso. También una buena consejería puede ayudar a que hermanos que están luchando con diferentes cosas reciban ayuda oportuna y corrijan su camino y sigan adelante en la fe. Así que es una gran herramienta para ayudarnos cuando necesitamos ayuda espiritual, ¿ok? Así que aquí hay algunas consideraciones que tú puedes revisar. Todas son cosas prácticas que tienen que ver con la consejería. ¿Qué impacto tiene en la iglesia la consejería? Vamos a ver aquí algunos pasajes. Voy a ampliar un poquito más esto para verlo mejor. Dice Efesios 3 del 8 al 9, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Bueno, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Que él recibió la gracia del misterio de Dios y que lo hace entender a los demás. Hace entender a los demás los misterios de la gracia de Dios. Entonces, estamos hablando aquí que una buena consejería bíblica básicamente te hace más sencillo el mensaje de Dios. Es una manera de hacer accesible la Biblia. Obviamente para eso estamos partiendo de un consejero que conoce su Biblia, que está familiarizado con la Biblia, que tiene escrituras a la mano para diferentes situaciones. Y de esa manera, cuando llega a aconsejar al aconsejado, esas escrituras son accesibles para él. Otro impacto en la iglesia está en Efesios 3:16, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Bueno, pues aquí la oración de Pablo implica que él deseaba que la iglesia conociera ese poder de Dios, que nos puede fortalecer en lo íntimo de nuestro ser. Pues la consejería nos ayuda a eso, nos ayuda a entender el poder de Dios y cómo puede trabajar en nuestras vidas de una manera real. Y una más, aquí tenemos, que es esta, ahí. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Bueno, pues ¿qué hacen esos roles que estamos mencionando? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues instruyen, aconsejan, guían al pueblo de Dios. Y de esa manera nos preparan para el trabajo de servicio. ¿Ok? Todo esto es el impacto que tiene en la iglesia una buena consejería bíblica. Hace más sencillo el mensaje, nos ayuda a conocer
e implementar mejor el poder de Dios y nos prepara para servir a Dios. Así que por eso la consejería bíblica es muy valiosa en la iglesia. Iglesias que no practican una consejería bíblica, así en un rango amplio entre sus miembros, no solamente con el pastor y todos sus feligreses corriendo con él, sino realmente todos aprendiendo a aconsejarse, pues se ven muy limitados en comprender esto que estamos hablando. Pero cuando hay una verdadera consejería bíblica en una iglesia, estas cosas se vuelven reales. Vamos a hablar un poquito de las herramientas del discipulado y la consejería bíblica. ¿Qué herramientas tenemos al alcance para llevar a cabo una buena consejería bíblica? La primera, la Biblia. La Biblia siempre va a ser la herramienta principal de un buen consejero cristiano. Mira lo que dice el Salmo 119, algunos versículos, y trata de captar precisamente como lo que la Biblia nos aporta en este proceso de la consejería. Versículo 28, Salmo 119, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Con el alma con angustia. ¿Y qué es lo que nos puede dar sustento y fortaleza? La palabra de Dios. Versículo 52. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Igualmente, en un momento de necesidad, ¿qué nos consuela? La Biblia. Es la más poderosa para consolarnos. Versículo 72. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. ¿Ok? La enseñanza que encontramos en la palabra de Dios tiene más valor que cualquier curso de coaching o cualquier curso de superación personal o cualquiera de esas áreas de motivación. La Biblia provee enseñanza para la vida, para la familia, para muchas áreas de todo lo que hacemos y muy valiosa. Versículo 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ilumina la mente, ilumina nuestro camino, nos ayuda a tener entendimiento. 140, las promesas, tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Las promesas de Dios, ¿dónde están? En la Biblia. Entonces, las promesas de Dios llenan nuestra vida de esperanza. Y el versículo 96, he visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos, pues solo la palabra de Dios es para siempre, es eterna y es enorme. Dice aquí, son infinitos tus mandamientos. Por eso te digo que si en estos pocos versículos alcanzamos a ver las múltiples cualidades que tiene la Biblia, cuán valiosa es herramienta para un consejero. Si la Biblia hace todo esto, pues precisamente es la materia prima más importante para un consejero cristiano, la palabra de Dios. No su experiencia de vida, no lo que ha aprendido en el mundo, no un curso que tomó hace años en una empresa, no, eso no es, de eso no se trata la consejería bíblica. Se trata de llevar las escrituras a las personas y hacérselas accesibles. Y si lo hacemos bien, mira todo lo que podemos impartirle a un aconsejado. Esperanza, consuelo, instrucción, enseñanza, luz, entendimiento. Wow, son muchas cosas buenas que le puedes tú proporcionar a una persona si tan solo usas bien la Biblia. Ve el valor de la Biblia y de comprender usarla. Así que dos preguntas claves. ¿Qué no es la Biblia? Entendamos que no es un libro de hacer y no hacer. No es un manual de personajes que debemos imitar o evitar. Y tampoco es un sistema de doctrinas. Hay que empezar quitando falsas ideas nuestras, incluso, de para qué sirve la Biblia o qué es la Biblia. Y hay que entender lo que sí hace. ¿Qué sí es la Biblia? Poderosa, relevante, sabia, tiene narrativas importantes, es la historia de amor entre Dios y su pueblo, y Jesús es la clave de interpretación siempre. Cristo es quien le da sentido y la interpretación correcta
a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que cuando sacamos la Biblia en un tiempo de consejería, estamos sacando algo más que un libro de cosas buenas y malas para palomear, o un manual de gente que debemos imitar o evitar, o un sistema de creencias. Es más grande que eso, ¿ok? Es la palabra de Dios, viva, poderosa, relevante, que nos puede ayudar. Así que apreciemos esta gran herramienta. Segunda herramienta, el Espíritu Santo. Ok, esta es buena. Mira algunos pasajes. Aquí algo importante, hermanos, que vamos a hacer cuando hablamos del Espíritu. A veces nos olvida todo lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y es bueno recordar a los aconsejados, a nuestros hermanos y hermanas que aconsejamos, todo lo que el Espíritu de Dios puede hacer en ellos. No tú ni yo, sino el Espíritu Santo. Así que vamos a recordar un poco el trabajo del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Una cosa que hace el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que Dios nos concede por su gracia. Nos da entendimiento, ¿sí? Un cristiano que tiene el Espíritu Santo, por definición, si alguien es un verdadero cristiano, tiene el Espíritu Santo, pues tiene más posibilidades de desarrollar entendimiento espiritual, porque el Espíritu de Dios vive en esa persona. Lucas 12:11, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Mira, esta está muy buena. El Espíritu nos puede ayudar, incluso en momentos que nuestra fe está siendo confrontada, que necesitamos dar argumentos, que tenemos que responder por la fe. El Espíritu de Dios nos puede ayudar para hablar, para decir lo que debemos decir. Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué nos puede dar el Espíritu Santo? Esperanza, alegría. A través del Espíritu Santo estas cosas increíbles pueden llegar a nuestra vida y pueden presentarse cuando más las necesitamos. Otra cosa más, 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra área donde trabaja el Espíritu Santo es en nuestro carácter. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos derrotar esas áreas frágiles, débiles de nuestro carácter y a través del Espíritu encontrar fortaleza. Por ejemplo, valor en lugar de cobardía. Es algo increíble que el Espíritu Santo nos puede dar. Hechos 15:28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. El famoso concilio de Hechos 15. ¿Y qué pasó ahí? Los líderes tomaron decisiones, consensaron con la iglesia sobre un asunto importante y al final uno de los líderes está diciendo, fuimos nosotros y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia trabaja en comunidad, en unidad, en fe, juntos trabajamos para lograr algo, decidir algo, adivina quién también está ahí con nosotros, el Espíritu Santo. Y nos va guiando, nos va ayudando para encontrar soluciones para la iglesia. Y Efesios 1:13, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Finalmente, el Espíritu Santo es ese sello que nos identifica como hijos de Dios. Y hay más cosas. Estos son algunos de los aspectos en los cuales trabaja el Espíritu Santo o formas en que trabaja. Y muchas veces en las sesiones de consejería necesitamos recordarle a los aconsejados que no están solos. Tienen por un lado la palabra de Dios que les puede dar muchas cosas buenas, pero por otro lado alguien trabaja en ellos de adentro hacia afuera y es el Espíritu Santo. Y ese es un compañero inigualable. Así que es bueno recordarnos a nosotros y a los demás lo que hace el Espíritu Santo. Y la tercera gran herramienta de la consejería
es el mismo Jesús, su ejemplo, su vida. Lucas 7:11. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Bueno, los evangelios tienen muchas historias como estas, donde encontramos a Jesús no hablando solamente de cosas, sino actuando lo que queremos transmitir en la consejería, perdonando pecados, corrigiendo vidas, consolando al que está sufriendo, sintiendo empatía por el enfermo, por la persona en duelo, llorando con ellos, tocando a los enfermos. ¿Ves? En Jesús, en su ejemplo, siempre encontramos al mejor consejero. El consejero por excelencia siempre va a ser Jesús. Así que vale la pena familiarizarnos con los evangelios para poder identificar las palabras de Jesús que son poderosas y efectivas, para poder aprender a explicar sus sanidades, que son creativas y sorprendentes, para fijarnos también en el cuidado y la compasión que él tuvo, donde, como les digo, tocaba, lloraba con la gente, incluso resucitó muertos, como vemos aquí, y para fijarnos también en su autoridad. Así que, hermano, hermana, Jesucristo, su vida, sus palabras, los eventos en su vida, los encuentros con personas, son material súper valioso a la hora de la consejería. Tú puedes tener grandes tiempos de consejería con una parábola, con un relato de una sanidad, con un relato de una expulsión de demonios, con un relato de perdón de pecados. O sea, hay mucho que sacar de ahí. Por eso vale la pena familiarizarnos con los evangelios, por obviamente lo que nos ayuda a nosotros, pero cómo podemos ayudar a los demás. ¿Okay? Así es que Jesús siempre va a ser una gran fuente de consejería. Ya vimos las herramientas. Ahora una pregunta. ¿Quiénes somos tú y yo como consejeros? ¿Quiénes somos realmente al aventarnos a aconsejar a una persona? Vamos a ver un poquito la vida del rey David, como lo muestra el Salmo 78:70. Dice, escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Bueno, ¿qué vemos aquí en la vida de David? Dios lo sacó de lo que hacía y lo puso a pastorear a su pueblo. Pero dice que dos características de su pastoreo eran con corazón sincero y con mano experta. Tomando esto como ejemplo, pensemos en nosotros. Cuando nos aventuramos a aconsejar a los demás, debemos entender que Dios nos puso en este camino. Que cuando yo llegué a la fe, lo que menos yo pensaba era en aconsejar a otros. No tenía ni idea que eso iba a terminar haciendo. Poco a poco lo fui aprendiendo, lo fui valorando, pero cuando uno llega al cristianismo no viene pensando que va a ser un consejero espiritual. Más bien vienes pensando que necesitas ayuda, que necesitas cambios, que necesitas perdón, y es todo lo que quieres saber. Pero en el camino, Dios te va enseñando que fuiste llamado y llamada a ser un consejero. Así que si yo, hermano, hermana, tú aconsejas, es porque Dios te puso ahí. Dios quiere que lo hagas. Es un llamado. Segundo, quienes somos hace una diferencia. Y los cristianos que somos, lo que hay en nuestro corazón, el deseo sincero de ayudar a una persona, sí hace una diferencia. Lo que hacemos por alguien o dejamos de hacerlo, sí hace una diferencia. Por eso estamos llamados a pastorear con sinceridad
y con integridad, también con habilidad, ¿ok? Son dos aspectos. Por un lado, con un corazón íntegro y por otro lado, con habilidad. Lo primero requiere humildad y honestidad con nosotros mismos y con los demás. Y lo segundo requiere capacitación, experiencia, conocimiento. Así que un buen consejero no solo es un hermano de buen corazón, qué bueno que tiene un buen corazón, pero un buen consejero también es alguien capacitado en la palabra de Dios, que conoce el tema de la consejería, que sabe cómo relacionarse con la gente, conectarse con ellos, tener empatía por ellos, saber escuchar, tener inteligencia emocional. Todos esos aspectos los vamos a ver en estas clases y son muy importantes. Y yo no tenía ni idea que tenía que pensar en todo eso al aconsejar, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de cuánto nos hace falta crecer en ese tema. Así es que recuérdalo. Se trata de tener un corazón sincero, íntegro, pero también de tener conocimiento y habilidad. Y eso se desarrolla con la práctica. ¿Ok? Y por último, hay que recordar que en una sesión de consejería no solo se expone el corazón del aconsejado, pero también se expone nuestro corazón, porque ahí también sale. Así que una sesión de consejería es como abrir dos ventanas, el corazón del aconsejado y nuestro corazón. Y muchas veces el consejero sale aconsejado también en esos tiempos de consejería. Por eso es una consejería unos a otros, porque aprendemos uno del otro, porque nos damos cuenta de cómo somos también como consejeros. Todo sale ahí. Así que es una gran oportunidad también para crecer como cristianos, ser consejeros. Un discípulo que no ha sido consejero de nadie o que no quiere aconsejar a nadie, se está perdiendo de una gran oportunidad de crecer en su fe, de crecer espiritualmente. Se logra también aconsejando a los demás. Conclusiones de esta primera sesión, a que tiene que ver con la consejería y que es la clase número 8 de esta serie. Bueno, vamos a verlas. Nosotros aconsejamos, número 1, en el ambiente de la iglesia. La consejería bíblica que damos siempre es en el ambiente de la iglesia para nuestros hermanos en la fe. No vendemos la consejería para consultas a otras personas. Esto es una herramienta interna de la iglesia y debemos valorarla. Número 2, aconsejamos en el poder y autoridad de las escrituras. La consejería bíblica, pues parte de la Biblia precisamente, no de experiencias humanas, no de conocimientos seculares que aprendimos en el mundo, siempre parte de las escrituras. Número 3, aconsejamos mientras el Espíritu Santo trabaja. No estamos solos al ir a aconsejar a alguien. No estamos solos al atender una familia en necesidad, un hombre, una mujer que tienen un problema espiritual. El Espíritu Santo está ahí y va a trabajar en ese hermano, en esa hermana. Y los consejeros también debemos confiar en eso. No debemos tratar de hacer el trabajo del Espíritu, porque ese trabajo lo va a hacer Él. Nosotros no llegamos hasta allá, ¿ves? Hay que darle su lugar al Espíritu Santo. 4, con Jesús como nuestro modelo de sabiduría, cuidado y compasión. Sí, aconsejamos teniendo a Cristo siempre a la vista, al alcance, siempre pensando en sus palabras, en sus parábolas, en esos momentos de estar con los débiles y los enfermos. Tantas lecciones que uno puede sacar de ahí. Siempre con Jesús en la mente. ¿Okay? Y por último, aconsejamos y creemos que quienes somos como consejeros importa. Si somos personalmente honestos, humildes, si amamos realmente a la iglesia o no, si estamos entregados a servir de corazón o lo hacemos de mala gana, todo eso cuenta. Si tú llegas de mala gana a una sesión de consejería, se van a dar cuenta inmediatamente. Si llegas en mala actitud, también se van a dar cuenta. Si lo haces de manera fría y superficial solo por cumplir, también se van a dar cuenta. ¿Quiénes somos como consejeros? Importa mucho. ¿Ok? Así que con esto terminamos la primera sesión de el tema de consejería bíblica. ¿Ok? Las bases de la consejería. Y bueno, pues con eso estamos cerrando
la grabación de esta primera clase.